¿Dónde está la Anita? Mi querida Anita, ¿dónde está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está mi Anita? A ver, vamos, váyame diciendo dónde están las consultas. Tengo Mónica Sánchez, ¿qué valor? Ya, ya se conectó la Mónica. Ya está por ahí la Mónica. A ver, Moniquita. Sí, Doc, ya les comparto. Ya, de una vez para poderles calificar. No se olviden mañana sintonizar nuestro programa. Vamos a estar en compañía de la Yamirita. Igualmente vamos a hablar mañana de nutrición en pacientes que están haciendo diálisis y nos va a acompañar la Dayanita. Así que, como todos los jueves, chicos, por favor, conectarse. La compañera que siempre está pendiente, me está subiendo el Classroom siempre, el cual es los print de pantalla de ustedes. No nos olvidemos que la presencia de ustedes en los programas se traduce en la presencia en los programas y los print, pues es el verificable, chicos. El día viernes no vamos a tener asistencia porque el doctor Ángela Caro de Motupe me pidió que iban a hacer alguna actividad los compañeros que están en Motupe, así que por esa ocasión el viernes no vamos a tener. Bueno, sigamos, chicos. Pongan atención que esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos del segundo paso del paciente cuando íbamos a hacer diagnóstico de diabetes? Hablábamos del test de Findrix, de las 8 preguntas propias del test de Findrix. Así que ahorita pongan atención ahí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi tema de consulta ha sido acerca de qué evalúa el test de Friedrichs. Ya. Este test o cuestionario de Friedrichs se utiliza para calcular el aproximado de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en un plazo de 10 años. Este va a consistir en 8 preguntas en las cuales se incluyen la obtención de respuestas como son acerca de la edad del paciente, el índice de masa corporal del paciente, el perímetro de cintura. En este caso se pregunta también el sexo del paciente pero es más que por el sexo, es para categorizar el perímetro abdominal que tiene el paciente y dependiendo de ello darle su puntaje. El consumo de verduras y frutas, la actividad física que realiza, antecedentes de glicemia elevada en su familia, el tratamiento para la hipertensión arterial, la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. Después de aplicar este cuestionario se van a sumar los puntajes obtenidos que están en un rango que varía de 0 a 26 puntos. Tenemos la primera pregunta que es acerca de qué edad tiene el paciente. ¿Qué edad tiene el paciente? Siendo menores de 35 años con un puntaje de 0 y cuando es mayor a 64 años obteniendo el mayor puntaje de 4 puntos. La segunda pregunta es si el paciente realiza algún tipo de actividad física durante al menos 30 minutos por día. Si lo realiza, las respuestas son únicamente sí o no. La tercera pregunta, ¿qué perímetro abdominal tiene el paciente? En la cual hay que medirlo a la altura del ombligo en ese momento. En mujeres menos de 80 centímetros, 0 puntos, y en hombres es menos de 94, obteniendo un puntaje ya elevado cuando en mujeres es mayor a 88 y en hombres es mayor a 102. La cuarta pregunta es si alguna vez le han recetado algún tipo de medicamentos contra la hipertensión, ya que hay varios estudios que corroboran que previo a la aparición de diabetes mellitus siempre va a haber un daño endotelial. Y en este caso va a haber la aparición de hipertensión arterial, por lo cual si es que ya hay un antecedente de que el paciente toma medicamentos antihipertensivos va a tener un puntaje de 2. La quinta pregunta, ¿con qué frecuencia come frutas o verduras nuestro paciente? Diariamente o si no las consume a diario. Si le han detectado alguna vez en algún control médico un nivel elevado de azúcar en sangre, no necesariamente diagnóstico. El índice de masa corporal de nuestro paciente, siendo la obesidad ya un riesgo para desarrollar diabetes mellitus, y si ha habido algún diagnóstico de diabetes en algún miembro de su familia, de su núcleo familiar,
en caso de familiares de primer grado, como son padres, hermanos o hijos, con 5 puntos, y de segundo como abuelos, tíos o primos con 3 puntos. Si el paciente obtiene más de 15 puntos en este test, vamos a decir que tiene un riesgo muy elevado de contraer diabetes en los próximos 15 años. De 12 a 14 puntos es un riesgo moderado y de 7 a 11 puntos un riesgo bajo. Dependiendo de ello, vamos a efectuar las medidas y las recomendaciones que debemos darle a nuestro paciente. En este caso, si tiene el paciente menos de 7 puntos en nuestro test, decimos que tiene un 1% de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en 10 años. En este caso es un riesgo muy bajo. No es necesario que se dé un cuidado especial en la prevención a nuestro paciente, pero nunca está de más cuidar, dar recomendaciones acerca de la alimentación y de la actividad física que se debe realizar diariamente en cualquier persona. Si ya obtenemos un puntaje de un 7 a 11, decimos que hay un 4% de riesgo de desarrollar diabetes en un periodo de 10 años. En este caso ya es recomendable que el paciente tenga un poco de cuidado en cuanto a su dieta, pero el nivel de riesgo de contraerla tampoco sigue siendo muy alto. Pero no está de más igual darle las siguientes recomendaciones, que si el paciente en este momento tiene sobrepeso, se debe intentar que disminuya su índice de masa corporal en al menos un 7%, mantenerse en actividad física por lo menos por media hora durante los 5 días a la semana, puede ser de lunes a viernes o puede ser saltando un día, pero que en el periodo de los 7 días se cumplan los 5. La grasa debe consumirse como solo un 30% del total de su alimentación. Los ácidos grasos no saturados, sobre todo los que están en grasas, ¿cómo es? Ácidos grasos animales, no deben sobrepasar el 10% del consumo en alimentación, y que diariamente se consuma por lo menos 30 gramos de fibras vegetales, como son las que se encuentran en los productos integrales, algo de trigo, verduras y frutas. Cuando ya tenemos un puntaje de 12 a 14, estimamos un riesgo de un 17%. Si nuestro paciente se encuentra en este grupo, se debe tomar medidas preventivas en ese momento, por lo cual se debe dar consejos e instrucciones acerca de cambiar y mejorar su estilo de vida, los cuales se los debe aplicar en aquel momento. Se debe ir al profesional si ya nota que de esa manera no se lo puede ayudar. Referir. Si nuestro paciente tiene ya de 15 a 20 puntos, calculamos un riesgo de 33%. En este nivel de riesgo ya es bastante alto, ya que un tercio de estos pacientes en los próximos 10 años, por lo cual se debe recurrir rápidamente a tomar terapia farmacológica en este caso, y se le debe realizar un test de glicemia al azar, y se puede controlar el paciente, bueno, en algunos casos se lo suelen controlar en farmacias, ya que suelen ir en las mañanas y les realizan las pruebas de glicemia capilar, o se debe hacer exámenes médicos especializados. A partir de los 35 años ya se debe dar un check-up, que es un chequeo completo. Si ya tiene más de 20 puntos, estimamos que la mitad de estos pacientes va a contraer diabetes mellitus en los próximos 10 años. Eso pasa con aproximadamente el 35% de las personas que se encuentran sobre los 20 puntos ya, por lo cual se debe hacer una prueba de glicemia en farmacia, y lo cual le puede servir de ayuda adicional al médico en aquel momento. Eso Doc acerca Qué del test. bonito, muy bonito. Claro, chicos, muy claro, ya ven, con el puntaje, mientras el puntaje se encuentra más alto, más problemas tenemos, así que facilito hacer los datos predictivos de que nuestro paciente puede desarrollar un problema de diabetes de aquí a unos 5 años. Así que es muy importante, chicos, esto. Este test todavía no se actualiza, todavía sigue de la misma forma, del mismo formato, por lo cual, por ejemplo, el perímetro abdominal no se cambia, todavía se habla del 94 y esos valores, pero hay que tomar de referencia a esos porque con esos pues se validó, hubo una validación interna y una validación externa que normalmente en investigación se maneja de esa manera, pero tiene muy buenos efectos. Sigamos, por favor, el siguiente. ¿De consultas, Doc, o de las exposiciones? Consulta, Anita. Ya le comparto.
Ya. El siguiente es de cuándo se tratamiento farmacológico en caso de que tengamos un paciente que presente. Ya. En este caso tenemos que las personas con valores de glicemia en ayunas alterada o la prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada o que sean portadoras de un síndrome metabólico que con intervención ya en su estilo de vida como es alimentación, factores dietéticos y ejercicio físico no se reviertan los valores o más bien se incrementen estas alteraciones, se puede recibir intervenciones de tipo farmacológico y dentro de estas se encuentra la metformina, ya que por su mecanismo de acción se la considera como de primera elección. Es recomendable que, bueno, según algunos estudios, se recomienda en caso de que nuestro paciente que tenga prediabetes también tenga algún tipo de enfermedad cardiovascular, ya que algunos mecanismos de protección cardiovascular son debidos a que hay una mejoría en los factores de inflamación, en la coagulación y en el estrés oxidativo. Y por ejemplo, en este caso, algunos estudios mencionaban que la metformina ejercía un efecto de tipo cardioprotector contra el daño por isquemia en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, y han tenido una reperfusión seguida. Cuando les han dado metformina a estos pacientes que ya han sufrido Cuando les han dado metformina a estos pacientes que ya han sufrido algún tipo de daño endotelial, como es el caso de la hipertensión, por ejemplo, se ha visto que hay un mecanismo de tipo vasodilatador, por lo cual se cree que podría ayudar en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya que hay procesos también inflamatorios crónicos como son la aterosclerosis y igual en otros tipos de estudios han demostrado que esta metformina también aumenta, aparte de aumentar el óxido nítrico y por ende la vasodilatación, también ayuda a disminuir la proteína C reactiva, que es un factor de riesgo cardiovascular. También en mujeres que han padecido o que padecen de un síndrome de ovario poliquístico, es recomendable que se le instaure ya un tratamiento con metformina. Este es un desorden hormonal que es común en mujeres en edades reproductivas, el cual nos puede presentar oligoovulación o nos puede presentar de una vez una anovulación y signos clínicos como son los signos de hiperandrogenismo, hirsutismo, los quistes en los ovarios que ya son documentados, como sabemos, por los ultrasonidos y provoca así un mayor riesgo de infertilidad, de problemas en cuanto a lípidos, de hiperplasia endometrial o el metabolismo anormal de la glucosa. Entonces, en muchos de estos pacientes se ha observado que hay una hiperinsulinemia presente, por lo cual, igual en varios estudios en los cuales se ha instaurado el tratamiento con metformina en pacientes que presenten síndrome de ovario poliquístico y una resistencia a la insulina, se ha documentado que hay una disminución de la producción, por ejemplo, de la glucosa hepática, hay aumentado en la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina, va a disminuir los valores séricos de la misma y por lo cual va a disminuir también la producción de los niveles de testosterona en los pacientes con este síndrome de ovario poliquístico, mejorando todos los signos clínicos y sintomatología. En pacientes también que ya han estado en estado de gestación previamente y que han tenido diabetes gestacional. Igual en varios programas que se han realizado de prevención de diabetes a las mujeres, se han hecho grupos y controles. Por ejemplo, en estos grupos, a las pacientes después de que han padecido diabetes mellitus gestacional en un periodo de aproximadamente 15 años, se les ha dado que tomen metformina y está reducido aproximadamente en un 40-45% de riesgo de que presenten diabetes mellitus de tipo 2 en comparación con el resto de mujeres que tuvieron antecedentes de diabetes gestacional y no tomaron este medicamento. También en el caso de pacientes que han presentado, que presentan en aquel momento esteatohepatitis de tipo no alcohólica, ya que ayuda a disminuir la gluconeogénesis hepática y aumenta Y aumenta el uso de glucosa por medio del músculo. Activaba una enzima que me parece que era la proteína quinasa, y esto ayudaba a que haya una mayor oxidación a nivel de las mitocondrias de estos ácidos grasos libres y por lo
hay una menor síntesis ya de estos ácidos grasos, de lipoproteínas de baja densidad, lo cual disminuía la cantidad de depósitos grasos a nivel hepático. Y solo en estos casos, bueno, he encontrado que está recomendado que se instaure el tratamiento en caso de que el paciente presente prediabetes. Muy bien. Entonces, a ver, ¿dónde está la Sofía? ¿Dónde está mi querida Sofía? A ver, Sofita, cuénteme. Entonces, lo que acabó de decir nuestra querida Mónica, resúmalo. ¿En qué paciente nosotros iniciamos tratamiento en prediabetes? Como dijo la Moni, en aquellas personas que tienen eh, valores de glucosa alterado, como es la tolerancia oral a la glucosa alterada o glucosa en ayunas alteradas, y que ya se ha instaurado un tratamiento no farmacológico, como son el cambio en el estilo de vida, en la alimentación y en el ejercicio, siendo los principales. Si no se ha logrado controlar los niveles de glucosa con estas medidas no farmacológicas, ya estaría indicado comenzar un tratamiento farmacológico de manera oportuna para evitar complicaciones a largo plazo. Y lo que mencionó la Moni es que el medicamento de elección es la metformina, y no solamente en los pacientes con diabetes, sino también en otras entidades en donde se presenta una resistencia a la insulina. A ver, Anita, ¿dónde está la Anita? Doc, yo tengo una pregunta. Dígame, Talía. Por ejemplo, si no utilizamos el test de Finrich, ¿también se lo puede utilizar el del CanRisk? Hay muchísimos tests, mi querida Talía, que nos sirven para predecir no solo el riesgo de diabetes, no solo el riesgo cardiovascular, no solo el riesgo de un paciente que va a iniciar diálisis. Hay muchísimos tipos de tests. Aquí el objetivo siempre es la parte metodológica. Por ejemplo, si usted dice voy a utilizar test de Prindix, tiene que ver dónde ha sido validado, si ha tenido validez interna, si tiene validez externa, si tiene un índice de Cronbach de buen nivel. Entonces, metodológicamente usted dice, este test sí me sirve. Hasta nosotros podemos generarnos y crearnos un test, pero si este test no está validado, si este test no tiene, se podría decir, validez externa, ¿qué quiere decir? Que si el doctor Álvaro hizo este test el día de hoy y me sacó 10 puntos, este mismo test, espérame un ratito, mucho. Y ahora sí, disculpen chicos. A ver, entonces, por ejemplo, si yo digo que mi instrumento tiene validez interna, que el doctor Álvaro hizo aquí este test y me sacó 10 puntos, este mismo test, si yo lo hago en Colombia, en Perú, en México, en cualquier lado, también tiene que dar 10 puntos en una población parecida a la que el doctor Álvaro hizo. Es decir, ustedes pueden utilizar cualquier test que quieran, cualquier instrumento que ustedes deseen. Lo importante es la parte metodológica, que esté bien y que esté validado y que sobre todo dé los resultados que ustedes esperan. Ustedes pueden utilizar cualquier test, pero lo más importante es esto, mi querida Talía. Ya, Doc, muchas gracias. A ver, Anita, ¿dónde está la Anita? Dígame, Doc. A ver, Anita, habló también algo muy bonito, la Moniquita fue que dijo del ovario poliquístico. ¿Cómo lo tratamos al ovario poliquístico? Ella dice que, bueno, indicó por ahí que se puede dar metformina. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué deberíamos hacer antes de nosotros dar un tratamiento en un paciente con ovario poliquístico? Que esto es totalmente de todos los días. Deberíamos individualizar a cada paciente y tomar en cuenta variables como la edad, el índice de masa corporal, factores de riesgo cardiovascular de la paciente. Y por ejemplo, si vemos que es una paciente que no tiene mayores comorbilidades, que tiene un peso dentro del rango normal de índice de masa corporal,
podríamos iniciar únicamente con anticonceptivos orales. En ese caso no resultaría necesario dar el tratamiento con metformina. Pero si vemos que es una paciente que ya tiene sobrepeso, como mencionaba, que tiene una resistencia a la insulina, entonces, ahí sí ¿Cómo sé que tiene resistencia a la insulina? podemos utilizar el índice OMA. Un- Excelente. ¿Qué nos indica el índice de OMA? nos indica la sensibilidad que tiene la paciente a la insulina y un valor mayor a 3, me parece ya indica que estamos frente a una resistencia. Muy bien. Excelente. A ver, mis queridos chicos. Por ejemplo, ahí, este caso es de todos los días, ovario poliquístico, y a veces, como dijo la Anita, los médicos nos aprendemos de memoria de que el paciente, a toditos hay que darles metformina y le inician 750 de metformina, que en el comercio, en la nombre comercial es el Glicenex, y le dan a todos los pacientes, sea flaquito, sea gordito, pero aquí la base inicial, chicos, cuando hablamos de síndrome metabólico, cuando hablamos de prediabetes, también tenemos que fijarnos en si hay o no resistencia a la insulina. Y este índice, créanme que nos predice si este paciente tiene síndrome metabólico o si va a desarrollar síndrome metabólico. Cuando nosotros hacemos este índice, que es muy fácil de hacerlo, chicos, ponen la glucosa en ayunas, ponen la insulina en ayunas, le piden al paciente la insulina y lo dividen por una constante que es 405 y les va a salir. Si el valor se encuentra menor a 1 o menor a 1.6, pues el paciente está bien. Si el paciente se encuentra entre 1.6 a 3, tiene un riesgo moderado de desarrollar resistencia. Si ya tiene mayor a 3, como dijo la Anita, pues este paciente ya tiene resistencia a la insulina. Aquí ya hay un problema ya propiamente a nivel pancreático, ya las células beta ya nos están alterándose, ya no hay ese metabolismo adecuado de los azúcares, por lo cual hay mayor cantidad de azúcares, menos transporte que es la glucosa, chicos. Entonces, mucho ojo, antes de nosotros iniciar un tratamiento al paciente, índice de OMA, facilito. Inclusive en el libro que les pasamos ayer, ahí hay un capítulo que habla del índice de OMA, descárguense, ahí está el link que los lleva directamente a valorar este índice y a que ustedes traten adecuadamente a su paciente, para que traduzcan los datos y para que interpreten sobre todo y sepan tratar bien. Si el paciente ya me dice que tiene resistencia a la insulina, pues ya no puedo tratar con anticonceptivos porque voy a aumentar más. Pues ustedes saben que el anticonceptivo les aumenta 1,2 gramos por año a todos los pacientes. Entonces, si yo veo que mi paciente ya tiene estos problemas, pues debo manejar con metformina. La metformina, más de ser un secretagogo, también tiende a disminuir de peso, chicos, así que les ayuda mucho a nuestros pacientes, 6 meses aproximadamente de 750 miligramos una vez por día. Normalmente la metformina se puede dar de mañana o se puede dar tarde, sin ningún problema, chicos. Y si vemos que no tiene resistencia a este paciente, si vemos que no tiene su índice de OMA es menor a 3, vemos que la paciente está flaquita, pues tranquilamente, chicos, con anticonceptivos orales lo podemos tratar. Muy bien, excelente. A ver, Anita, otra consulta. ¿Sí ven que las consultas nos sirven de mucho? A ver, Anita, ¿quién le toca? Sí le he anotado vacunas en mayores de 1 año, pero no sé si pone porque ya hablamos también de eso. Sí, ya hablamos de eso. Ya les voy a hacer, ya pregunta va en el examen de uno. Ya. Doc, yo tengo grados de consanguinidad. Ya, excelente. Esta pregunta también es súper buena cuando hablamos de genética. Ya, presente nomás, Anita, su diapositiva. Sí, tengo que esperar un ratito que se trabó mi compu. Mm, Ya.
Buenas tardes, doctor, compañeros. Yo el día de hoy voy a hablar acerca de los grados de consanguinidad. Aquí, bueno, hay que tener en cuenta que hay que diferenciar grados de consanguinidad y grados de afinidad. Para empezar, estos grados de consanguinidad van a ser una relación de parentesco que se establece entre dos miembros de una familia. Para los grados de consanguinidad, estos se van a determinar por líneas sanguíneas. Es decir, van a ser aquellos pacientes, parientes con los que se tiene una relación de ascendencia o descendencia natural. En cambio, con respecto a los grados de afinidad, este va a ser el parentesco que se establece con la familia de él o la cónyuge. Entonces, tenemos que los grados de consanguinidad, que van a ser los que nos interesan, que van a ser los familiares con los cuales vamos a compartir carga genética. Estos se van a establecer por dos líneas, una línea directa y una línea colateral. Entonces, tenemos que la línea directa va a ser referencia, ay, perdón. Ya. La línea directa va a hacer referencia al grado de relación existente entre familiares con quien se puede establecer una relación de sangre directa. Es decir, miembro a miembro, como la que se establece entre padres e hijos. Entonces, aquí tenemos que de acuerdo a cómo vamos alejándonos de estos familiares, se van a determinar los grados. Siendo el primer grado o el grado más contiguo que hay, el de primer grado. Como dije, va a ser la que se establece entre padres e hijos, con los cuales se va a compartir el 50% del material genético. Luego, alejándonos más en la línea directa, tenemos el segundo grado, que van a ser aquel grado que se establece entre los abuelos y nietos. Entonces, con estos familiares de segundo grado, ya el material genético que se va a compartir va a ser únicamente del 25%. Y si nos alejamos aún más en esta línea directa, vamos a tener el tercer grado, que es aquel que se establece en bisabuelos y bisnietos, con los cuales se comparte un 12.5 de material genético. Luego tenemos en la línea colateral, tenemos que va a ser con aquellos familiares con los que no tenemos una relación de ascendencia-descendencia directa, sino cuya relación va a depender de un familiar directo. Como van a ser el segundo grado, que son los hermanos, que es en la línea colateral el grado más contiguo, ya que con estos igual se comparte hasta un 50% de carga genética. Luego, en el tercer grado tenemos los sobrinos, la relación entre tíos y sobrinos, con los cuales se comparte 12.5 de carga genética, y ya en el cuarto grado tenemos entre los sobrinos y nietos. Eso sería todo, doctor Mispo. Muy bien. Muy bien. Clarito, chicos. Así que cuando nosotros hablemos de primer y segundo grado como factores de riesgo de enfermedades crónicas, pues ya vamos a conocer cuáles son. Tal vez hay alguien más que debe alguna consulta, Anita. No, doctor, estarían todos. Ya, entonces sigamos, mis queridos guambras, ¿a quién le toca exponer el día de hoy? Buenas noches, doctor. A mí me toca. Ya, vamos, mi querida María. Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. A mí me ha tocado el tema de exposición sobre el MAIS, cuyas siglas significan Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Comunitario e Intercultural. Entonces, primeramente, ¿qué es el MAIS? El MAIS no es más que el conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y herramientas que al complementarse organizan el Sistema Nacional de Salud, para responder así a las necesidades de salud de la comunidad en los diferentes niveles de atención que ofrece el MSP, primer, segundo, tercer, cuarto nivel. Entonces, el MAIS en sí es un folleto que abarca 6 capítulos, de los cuales voy a ir hablando los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. El capítulo 1 habla sobre la visión general del contexto de salud en nuestro país, Ecuador.
En el país, el Sistema Nacional de Salud se ha caracterizado por la preeminencia del enfoque biologista curativo en la atención, centrado en su mayoría o predominantemente sobre la enfermedad y no más como este sistema busca verlo al paciente desde un punto de vista multidisciplinario, como una persona que siente, piensa, toma decisiones, es parte de la familia y de la comunidad. Los problemas nutricionales son en el país un problema de salud pública, tanto la desnutrición como el sobrepeso, que en los últimos años se han incrementado y tienen una clara relación con las condiciones de vida, el acceso a alimentos y el nivel de educación. Ya. El capítulo 2 nos habla sobre el marco legal y normativo relacionado al sector salud. Es más, con miras a los derechos del buen vivir, dentro de los artículos que mencionaba el folleto, los más importantes que me parecieron a mi criterio era el artículo 32, en el cual señala la salud es un derecho que garantiza el Estado, el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura, el ejercicio físico, el trabajo, la seguridad social y el derecho a vivir en un ambiente sano. El artículo 66, que es el derecho a tomar decisiones libres, con bases informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y sobre sobre los diversos índoles de temas de salud que hay. Y el artículo 18, que busca recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, plural, sin censura. Es decir, la persona, el paciente, tenga derecho al acceso a una información de primer nivel, una información veraz. El Plan Nacional del Buen Vivir tiene como objetivos principales la superación de todas las desigualdades, especialmente en lo que se ha visto a lo largo de los años en el ámbito de la salud. No era lo mismo, no es lo mismo la salud tanto en un nivel público como privado, también por las desigualdades en la educación, alimentación, al agua, la vivienda, el trabajo. Otro objetivo es la atención adecuada y oportuna, acciones de prevención y una adecuada nutrición. Es necesario que el personal de salud se tome cierto tiempo para educar a la población y prevenir el desarrollo de enfermedades o que éstas tomen un rumbo más perjudicial para el paciente. El objetivo 3, que es aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población mediante la vigilancia epidemiológica. El cuarto, que dice garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, ya que al ser el ser humano parte de un ambiente, es necesario que este ambiente esté en las condiciones óptimas, que ofrezca buena calidad de agua, un aire limpio y el suministro de las necesidades básicas de la población. Entonces, la misión del MSP es ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin de garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano por medio de la promoción y protección de la salud. El capítulo 3 nos habla acerca del marco conceptual del MAIS. ¿Qué es la salud? Es el estado completo de bienestar físico, mental, espiritual y emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Cuáles son estos? Este concepto, chicos, tan claro y tan completo que acaba de decir la María, va de cajón en el examen, chicos. Ese concepto tienen que aprendérselo de memoria, como si supieran el Padre Nuestro. Pilas ahí, avisados. Siga, María. Los determinantes de salud son 3, el contexto socioeconómico y político, la posición socioeconómica, ya que no va a ser las mismas oportunidades de una persona que vive a las afueras de la ciudad
en donde tiene que gastar transporte tanto para hacerse cualquier examen de imagen o cualquier examen de laboratorio, y los determinantes medioambientales. La atención primaria de salud renovadora o APS, que ya había hablado un poco mi compañera en la clase de ayer. Es el proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud y para que la mejoren, además de la prevención y promoción de la salud, que son los ejes fundamentales. Bueno, en el capítulo 3 también nos hablaba sobre varios aspectos como era la epidemiología comunitaria, los cuidados paliativos, el enfoque de interculturalidad y integrar la salud mental. Integrar la salud mental, haciendo honor a la definición de salud, que no solamente es la ausencia de enfermedades, de los diferentes órganos que tenemos, que nosotros como seres humanos poseemos, sino que también somos seres pensantes y seres con sentimientos. Entonces hay también la necesidad de realizar chequeos psicológicos a los pacientes, tanto a nivel intelectual como emocional. La epidemiología comunitaria, que evalúa permanentemente en qué medida los derechos han sido reconocidos y están siendo garantizados. Los cuidados paliativos para aquellas personas que ya se encuentran en fases terminales o en las últimas etapas de su vida, atendiendo a las necesidades biológicas, sociales y espirituales. Y el enfoque de interculturalidad, que es comprender, respetar e incorporar los conocimientos y prácticas de salud ancestrales para que estos sean complementarios. En distintas, especialmente los rurales, lo que conversan, es que a veces hay varias personas que le tienen mucha fe a las agüitas que por ahí se hacen. Entonces, además de nosotros darle la medicina pues farmacológica que nosotros conocemos, también asociar con una agüita de tilo, las agüitas de borraja, porque la gente, o sea, juega un papel importante en la psicología de la gente, ¿no? Ya, el capítulo 4, que es el MAIS propiamente dicho. Es el conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y herramientas para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad, permitiendo la integralidad de los 3 niveles de atención. El capítulo 4, que ya nos habla de la integralidad en sí del Sistema Nacional de Salud, que se apoyará en el desarrollo de las capacidades técnicas de las zonas, distritos y circuitos. Es la integralidad a la persona, a los programas de acciones intersectoriales, en la participación de la comunidad y en la gestión institucional del MSP. ¿Cuál es el propósito del MAIS? El propósito del MAIS es orientar el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud, es decir, de todos los niveles y también los que comprenden los sistemas de salud, tanto públicos como privados, hacia la garantía de los derechos de salud. ¿Cuáles son los objetivos? Integrar y consolidar la estrategia de atención primaria de salud renovadora, reorientando los servicios de salud hacia la promoción de salud y prevención de la enfermedad. Y los principios, que es universalidad, es decir, para todos, la continuidad, como por ejemplo en aquellos pacientes con enfermedades crónicas, darle la continuidad que necesitan y los chequeos médicos y el aporte de los medicamentos que también necesitan, la integralidad, que sea participativo, eficiente, eficaz, de un trato cálido y de equidad. El capítulo 5, componentes del MAIS. Componente de provisión de servicios. Se relaciona con la oferta de servicios garantizando la continuidad en la atención, desde un enfoque individual, familiar, comunitario y el entorno natural. Modalidades de atención como por ejemplo extramural, intramural y prehospitalaria. Componentes de organización, que es la homologación y tipología de los centros de salud en niveles. La organización territorial de la red pública y complementaria, la organización y funcionamiento de la red pública y complementaria. Componente de gestión,
que comprende las gerencias que brindan un soporte de provisión y organización de los servicios de salud. El ASIS permite garantizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad, también dentro de la gestión de infraestructura, equipamiento y medicamentos. Componentes de financiamiento, que es en sí también el aporte del capital que necesitan los centros de salud para poder dar los medicamentos que son de primer nivel. Ya, entonces los niveles de atención en salud. El nivel 1, que es en lo que nosotros ahora estamos haciendo la rotación, el contacto directo con la comunidad, a cabo tanto a nivel intramural como extramural, y resuelve las necesidades básicas o más frecuentes. Da atención integral a la familia y enfatiza sobre todo en la promoción y prevención. El nivel 2, que es ya un nivel de atención un poquito más especializada, y aquellas que requieren hospitalización, son los casos que no se pueden resolver en primer nivel, ya sea porque no hay el equipo necesario o porque el personal de salud no cuenta con los conocimientos que se demandan. Y también se dedica a actividades de prevención, curación y rehabilitación. El nivel 3, que presta servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad. Resuelve problemas de salud de alta complejidad, intervención quirúrgica, trasplantes, UCI, como por ejemplo un trasplante de órganos, de riñón, una persona que requiera de intervención de cuidados intensivos. El nivel 4, que es parte del nivel 3, concentra la experimentación clínica, preregistro cuya evidencia no es suficiente para poder instaurar en la población. Y el nivel de atención prehospitalaria, que es el nivel de atención autónomo, que oferta atención a una amenaza en la salud en cualquier lugar hasta que él o los pacientes llegan a los servicios de emergencia. Ya. La articulación territorial de la red pública y complementaria de salud en zonas, distritos y circuitos. Es más que nada la organización del Sistema Nacional de Salud en redes y microredes, de tal manera que si un centro de salud no dispone del medicamento, los equipos técnicos pueda hacer un contacto para que el paciente pueda cubrir con esas necesidades de salud. Ahí están las diferentes zonas. Nuestro país está organizado en 9 zonas y la organización funcional está conformada por el MSP, Ministerio de Salud Pública, el IES, que es el Seguro General de Salud Individual y Familiar, el Seguro Social Campesino, Seguro de Riesgos de Trabajo. Además, también aquí se incluyen el ISFA y el ISPOL. Eso sería mi exposición. Enfermita y todo, pero expuso muy bien mi querida María. ¿Cómo va ese COVID? ¿Usted también tiene COVID o está solo con síntomas? Solo con síntomas. ¿Pero no le hicieron el hisopado o sí le hicieron el hisopado? No ameritaba. Ah, ya, chévere. ¿Pero está yendo del trabajo o está en casita? Al trabajo, Doc. Ah, ya, ya. O sea, solo está con gripe fuerte, como dicen los pacientes. Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, este es un preámbulo. Este es un preámbulo de todo lo que constituye el modelo de atención. Hablamos de los niveles, hablamos de las prestaciones, todo lo que constituye nuestra atención primaria como se podría decir como el gran título del libro, y los otros capitulitos ya representaría el primero, segundo, tercer nivel hospitalario, lo que son los centros de investigación como el tercer nivel, y todas estas actividades que se realizan, chicos. Es un preámbulo porque esto vamos a ir viendo.
A ver, tal vez la Dayana ya expuso o todavía no, porque la Dayana le tocaba prestaciones de servicios. Tal vez usted, Dayanita, ya expuso. No, acá no expongo. Buenas noches. Ya la Karen Doc, tampoco, ya le falta determinantes de salud, ¿no es cierto? sí, Ya, Doc, son, pero yo no sé, no logré encontrar muy bien qué se refiere a las prestaciones de salud, más que lo que la atención extramural, intramural y prehospitalaria. ¿Eso se refiere? sí, pero Porque más a a eso yo le profundidad, referí. más a Claro, profundidad. visitas y todo. Por ejemplo, a nivel intramural, ¿cuántos pacientes debe ser atendido por el médico? ¿Cuántos médicos debe haber por población? A nivel extramural, ¿cuántas visitas debe ser realizado a un paciente vulnerable? Un prioritario, ¿cuántas veces debe ser visitado en su hogar? ¿Cuántas veces debe ser citado a la unidad de salud? Eso tiene que ir enfocado cuando hablamos de prestación de servicios. Prestación es lo que nosotros realizamos a nivel intramural y a nivel extramural y en actividades especiales que por ahí solemos realizar también. Muy bien. Ya, Doc. Entonces seguimos, chicos, el día. ¿Hasta qué horas van a estar, chicos, el viernes ocupados los de Motupe? ¿Quién está en Motupe? A las 9 creo, Doc. Hasta las 9 creo. 9 de la noche, ¿qué van a hacer? ¿Baile? ¿Qué van a hacer? No, Doc, me parece que era una actividad a partir de, o sea, a ver, salimos de las actividades a las 5 y luego tenemos que quedarnos a hacer una planificación que nos mencionaba el Doc, entonces no sabemos aún. Ya. Entonces, chicos, no hay problema. Entonces, verán, vamos a hacer así. El día lunes vamos a seguir con los 2 últimos temas de esta primera unidad. Y el próximo viernes, que sería, a ver, el lunes estamos 31. De ahí nos viene febrero. Antes de irnos del Día del Amor. De ahí el viernes 4, llueva, truene o relampaguee, tenemos el examen, chicos. Entonces, ahí estudiarán muy bien porque ahí vamos a abordar todas estas presentaciones que ya mañana voy a ponerme a ordenar ahí con la Sofía, que tenemos consulta. Así que irán subiendo las presentaciones. Quien no haya subido su presentación, pues yo busco de los archivos que subí y les sacamos de ahí las preguntas, chicos. Entonces, nos vemos de aquí, mis queridos guambras, el día lunes, por favor. Hasta el lunes, Doc. Hasta luego, Eso, doctor. todo. Gracias, Hasta lunes, doctor. Doc. No se olvidarán, mañana dialoguemos de salud. Pilas. Ya, Doc, gracias.